Tenemos que seguir adelante porque el Señor está contigo. El Señor está contigo, familia Sánchez. El Señor está contigo ahí, Arthur, con las pruebas en la limonada. El Señor está contigo. Y eso nos llena de esperanza, nos llena de gozo, de seguridad, de que no estamos solos, que su presencia está con nosotros. Pero su presencia no solamente es para abrazarnos, para hacernos sentir seguros, sino que su presencia también tiene que ver con la tarea y la misión que nos ha encomendado. Por eso Jesús dice a los discípulos: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, vayan. No se queden allí, tienen que ir y tienen que hacer discípulos. Un año para un niño más para Cristo, un año para un joven más para Cristo, un año para otro grupo de Mejor Juntos, un año para un policía más para Cristo, un año más para que esta iglesia refleje la luz del Señor. Por eso, adelante, hermanos, Él está con nosotros, el Dios Todopoderoso, y es en Él que haremos proezas. No en nuestras fuerzas, hermanos, si nosotros somos débiles, pero en Él somos fuertes. Hemos hablado de la importancia de ir hacia adelante, pero siendo fuertes y valientes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Reina Valera, de niño, de jovencito, memorizando esos textos en Josué, capítulo 1. Adelante, Dios proveerá. Es un Dios de milagros. Después de la predicación del domingo pasado, se me acercaron algunos hermanos a contarme algunas historias de milagros en sus vidas. Un cajero automático que regala dinero, así piensan los niños y los jóvenes, ¿verdad? Papá, anda al cajero porque ahí regalan el dinero. Así un hermano en tiempo de necesidad, su tarjeta ahí agotada o topada, pero por fe la metió y el cajero empezó a temblar. Hacía temblar y le dio un billete de 100 quetzales, ¿verdad? Para la gasolina que necesitaba, esperando que algo hubiese pasado, pero metió su tarjeta ahí. Pero es un Dios de milagros. Y cuando hablamos de cuesta de enero, tenemos que pensar en eso. Es un Dios de milagros. Si usted se endeudó en diciembre, pida perdón y salga adelante con el Señor, pero es un Dios de milagros. Y hoy vamos a hablar de este tema: Él está contigo. Quiero preguntarles así con toda honestidad: ¿cuántos quieren fracasar este año? Levanten la mano los que quieren fracasar. Ninguno. ¿Cuántos quieren que este año su vida sea un desastre? Ninguno. Le decía a un joven hace un par de días, le decía: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los tiempos malos y digas no tengo en ellos contentamiento. Y le decía a este joven: toma en cuenta a Dios en tu vida, porque si no lo tomas en cuenta, tu vida va a ser un fracaso. Qué palabras así bien directas, pero eran del Señor. Pero quiero decirte que el fracaso y el desastre viene cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos de los principios de Dios y queremos llenar ese gran vacío que hay en nuestro corazón con otras cosas como la idolatría, el amor al dinero, etc. Cuando vemos Jueces
capítulo 6, que lo pueden abrir en Jueces, estamos hablando de un promedio de 300 años de historia. Pero este es un precioso libro que nos ayuda a pensar, a reflexionar, para que nuestra vida sea de éxito en el Señor y no de fracaso y de desastre a causa del pecado. Cuando vemos Jueces, después de esa experiencia maravillosa de esa generación de Josué que conquistan la tierra prometida, vemos que ellos llegaron a la tierra y empezaron a parecerse, a vivir como las otras naciones. Fueron influenciados por el mundo. Ténganlo ahí, solo el Jueces 6, porque quiero hacer un resumen de este contexto. Ellos fueron influenciados por el mundo. Tomaron el estilo de vida de los cananeos, advertencia que Dios les había dado con mucha claridad. Hubo un cambio drástico de 2 generaciones. Cuando nosotros vemos esos primeros capítulos de Jueces, vemos una nación adorando a Dios, siendo fiel a Dios, liderados por Josué. Pero de repente, cuando llegamos allí al capítulo 2, vemos esta trágica noticia donde dice que se levantó una nueva generación que no conocía a Dios ni sus obras, y una generación que empezó a adorar a los Baales. Qué triste. En octubre pasé allí por Condado Concepción y estaba el Oktoberfest. Y fue triste ver a un jovencito que yo casi he visto su vida desde niño, desde joven, crecer en la iglesia. Y cuando yo iba pasando, ahí lo estaba viendo haciendo la fila con su tarro de cerveza para que se la llenaran gratis. Yo pensaba, pero este es uno de esos jóvenes de la nueva generación que debe ir y hablarles a los demás de Cristo, de la esperanza que hay, pero es uno de ellos. Y ahí está feliz, supuestamente con su gran tarrón de cerveza para que se la llenen. Padres, ¿qué están haciendo ustedes para que la nueva generación conozca a Dios y las obras de Dios y no adoren a los Baales? Mi hijo, te voy a llevar a esta fiesta, pero eso sí, yo te voy a ir a recoger a las 12. Allí hay licor, tantas cosas, drogas, pero a veces nosotros mismos lo llevamos, hermanos, porque no tenemos el valor para decir no. Eso no agrada a Dios. Es triste. Cuando vemos el verso 10, miren este verso 10. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, aquí hay un pero no habéis obedecido. Les dije, no tengan temor. Pero a ustedes les valió. No habéis obedecido. Iglesia, esta mañana es para que nuestro corazón se decida a obedecer lo que el Señor dice en su palabra. Este libro se resume en este relato. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía, en Jueces 21:25, Jueces 21:25 si lo estás anotando, o Jueces también 17:6, 2 veces se menciona: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Miren, no había rey, pero cada uno hacía lo que bien le parecía. No estamos como seguidores de Cristo
para hacer lo que nos parece a nosotros. Como seguidores de Cristo estamos para hacer lo que el Maestro nos dice que hagamos. Y usted estará diciendo, pero hermano, esto no está siendo inspiradora. Es que hay que remover para entender lo que viene adelante. Ellos llegaron a un ciclo de reposo, idolatría, opresión, liberación. Ya parecía la nueva montaña rusa del IRTRA, aquí en Petapa, ¿verdad? Reposo en Dios, idolatría, opresión, liberación. ¿Cuántos creyentes hoy en día no viven así? Estoy bien con el Señor, pero de repente nos alejamos de Él. Dios nos aprieta las cuerdas y luego clamamos, Él nos libera, entramos al reposo y volvemos a caer. Y pareciera que no es la cuesta de enero, sino es la cuesta de la vida del 2020. Subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Eso no es vida. Por eso los seguidores de Cristo van hacia adelante. Él está con nosotros. Esta mañana debemos inspirarnos a servir a Dios sin excusas, porque vamos a ver a Gedeón, que más adelante se le cambia el nombre a Jerobaal, el que contiende con Baal, ese campeón. Y empezó con excusas. Vamos a ver qué importante es derribar altares. Porque a veces decimos, es que bueno, aquí no hay Baales, aquí no hay la diosa Acera. No, sí, pero tenemos altares que derribar. Pero también se nos inspira a través de la palabra a ver esta gran advertencia y ejemplo de esta generación que se alejó de Dios. Y por eso es que debemos nosotros animar a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a ser fieles al Señor. Cuando yo veo este grupo de alabanza aquí domingo a domingo, que viene a las 8:30 y que se va a la 1:30, que están gozosos sirviendo al Señor, ensayando, sirviendo, me gozo y digo, te alabo, Señor, porque hay una nueva generación sirviendo, en este caso de la alabanza. Y tú como papá no puedes aspirar a algo menos que eso. El deseo ardiente de tu corazón, en nuestro caso fue eso, Señor, llámalas, que no sea el Dios de Cristo, el Dios de Javier, llámalas que te sirvan. Y así en tu corazón debe estar ese anhelo. Mi hijo para Cristo, mis hijas para Cristo, para que les sirvan. ¿De qué sirve que vayan a la universidad, que tengan títulos, maestrías, doctorados, y si están lejos de Dios, están perdiendo su vida? Porque la vida está en Dios, en servirle, en adorarle. ¿Están conmigo? Estoy hablando desde el corazón, palabras que Dios está poniendo para animarlos a que nosotros podamos vivir de una manera diferente. Las generaciones futuras, nosotros sirvamos al Señor. Fue un periodo tan crítico. Vivieron pobres, en opresión a causa del rechazo a Dios y sus principios, mezclando la verdad con idolatría. Tenían toda clase de corrupción, rechazaron a Dios, se fueron al humanismo, al sincretismo. Una corrupción total. Como consecuencia, Dios los disciplinó y no obedecieron al Señor. Qué crítico, pero hay esperanza. Una generación que no conoce a Dios, no conoce sus obras, sigue a los Baales. Pero Dios levanta hombres y mujeres para que se unan a Él, para cumplir su propósito y ser de bendición. Porque Dios no se queda con los brazos cruzados. Sí, mis hijos desobedientes, los disciplino, que ahí se queden. Empieza a buscar hombres, mujeres, jóvenes. Y te está buscando a ti este día y te dice, hay una misión que cumplir.
Hay algo que hacer. Hay algo que hacer más que soplar el trigo, como vamos a ver más adelante. En medio de esta crisis, miren el capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas. Están en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. ¿Y dónde están? Escondidos en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas, los amalecitas guerreros, y venían del oriente y subían contra ellos y acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni bueyes, ni asno, porque subían con su ganado, sus tiendas, y entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos. Eso sí que comían bastante, eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera a causa de los de Madián. ¿Por qué están en esa condición? Ayúdenme ustedes. ¿Por qué están en esa condición? Desobediencia. Jueces 6:10. No escucharon la voz de Dios. Están en la tierra prometida, la que fluye leche y miel, pero están empobrecidos. Disciplina de parte del Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: fui yo el que hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores, los despojé de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. Te lo dije, se lo dije. No temeráis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no quisieron oír. El clamor. Dios oye el clamor en medio de esa crisis. Estaban a causa del pecado en esa gran crisis. Pero en medio de esa gran crisis tenemos un Dios que siempre oye el clamor de sus hijos. Ya sea porque pecaste o no, te aseguro que Dios te escucha cuando tú clamas. Y la solución es levantar a jueces y libertadores para traer liberación y paz. Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene una solución. Y Él dice: ya sé lo que voy a hacer. Voy a levantar líderes que los guíen otra vez a la obediencia. Y empieza a buscar, y lo que Dios ve desde los cielos es a un campesino esforzado y valiente. El día de ayer vi a un campesino esforzado y valiente. Era un señor que iba caminando en el asfalto. Eran como las 11, bajo ese sol, descalzo. Luego vi que tenía problemas para caminar, una situación seria en sus piernas. Y sobre eso llevaba una carga de leña. Descalzo, con problemas para caminar y con una carga de leña. Y vino a mi mente: este es un campesino esforzado y valiente. Y vemos entonces que en el verso 11 viene el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieresita, y su hijo
Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí está Gedeón escondiendo el trigo y sacudiéndolo. ¿Dónde? Donde se machacan las uvas, donde se prensan las uvas. Eso es crítico. Este año soplé unas cuantas libras de frijoles allí. Y cuando no hay aire, qué difícil es. Pero imagínense las cantidades que él tenía, escondido, encerrado, haciendo todo ese esfuerzo. Es válido. Pero el Señor lo va a llamar y le va a decir: Gedeón, ¿sabes qué? Es bueno lo que estás haciendo. Esto ya es mi manera de verlo. Pero tengo algo más importante para ti que soplar trigo. Y esas palabras te las repito en el nombre del Señor. Hay algo más importante para ti que, y agrégale lo que tú crees que es el sueño de tu vida. Dios lo llama no para soplar trigo, es para traer paz y reposo a un pueblo oprimido. Dios ve esa necesidad, Dios ve esa gran pobreza y dice: necesito levantar a un varón esforzado y valiente para que vaya conmigo, para que esté conmigo, yo estaré con él. Pero viene lo clásico, ¿verdad? Viene lo clásico. Voy a leer desde el 12 otra vez. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Él era entonces un campesino, un juez y un guerrero. Entonces Gedeón le respondió: ay, Señor mío. Aquí está: ay, Señor, ay, Dios. Así decimos aquí, ¿verdad? Ay, Dios. Cuando Dios nos dice algo así: ay, Dios. Ay, Dios mío. Dice: si el Señor está con nosotros, ya no dice: miren, el Señor está contigo. Pero si el Señor está con nosotros, ya nos metemos en el bulto, ¿verdad? ¿Por qué estamos en esta condición? ¿Por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Ustedes saben por qué les ha ocurrido todo esto otra vez? 6:10. Porque no obedecieron a Dios. Gedeón, ¿estás preguntando por qué te ocurrió esto? ¿Les está ocurriendo? Porque no obedecieron a Dios. ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos hizo subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Nos ha abandonado, nos ha entregado. Qué difícil la relación con esta señorita que no teme a Dios, o con este joven que no teme a Dios. ¿Dónde está Dios? Me ha abandonado. Tú fuiste la que lo abandonaste a él. Y el Señor le miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió otra vez: soy pobre y vivo lejos. Y él respondió: ay, Señor, ¿cómo libraré a Israel? Las limitaciones. El Señor nos llama y las limitaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? He aquí, mi familia es la más pobre. Yo no sé si lo estaba diciendo en ese tono, pero a veces podría ser así. Es que mi familia es la más pobre. Y de remate, Señor, soy el menor. Miren, yo no sé si usted es el menor, pero algo tiene el Señor con los mayores o con los menores. Porque Él hace lo que no nos imaginamos. Los menores a veces tienen más agallas, ¿verdad? Yo sé que hay mayores que se fajan también, pero es que soy el menor.
Solo poniendo excusas. Solo poniendo excusas. Soy el menor. Pero no es tanto lo que tú veas, es lo que el Señor va a hacer. Mira, en Jueces 6:34, Dios lo capacita y lo llena con el Espíritu Santo, sea menor, sea mayor, sea de medio o donde sea, seas pobre, seas rico. No se trata de tu condición, sino del poder de Dios. Mira 6:34. 6:34. Están despiertos, hermanos, porque si no están despiertos con esto, mejor me pongo a ayunar. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los abiezritas se juntaron para seguirle. El Espíritu del Señor. Este 2020 no es para excusas, que soy el menor, que soy el de en medio, que soy el mayor, que soy pobre, que no tengo. Ay, Señor, ay, Dios, no. Es con el poder, iglesia. ¿Acaso no dice la palabra en Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. No está Luisa aquí, pero si estuviera Luisa Martínez diría amén. La capacitación. Quiero irme a dos historias inspiradoras, porque podría pasarme horas hablando de Gedeón. De hecho, hermanos, no crean que él es así, wow, Gedeón. Mire, él está entre esos 10 jueces que hicieron cosas malas también. De esos 12 jueces, 2 están así como intachables. Creo que es Débora y Otoniel. De ahí, los otros 10 cometiendo errores. Se casó con un montón de mujeres, tuvo 70 hijos, uno de sus hijos mató a sus 70 hermanos, así que un relajo también en la vida de Gedeón. Pero esos son los que Dios usa también. Esos niños más berrinchudos ahí en la clase, en la escuela dominical, a veces se levantan y son los que más sirven al Señor con agallas, donde nadie quería invertir en ellos. Esos jóvenes difíciles que son inquietos, que no ponen atención, que siempre están provocando, de repente el Señor los llama y los usa de una manera maravillosa. Y una de las primeras cosas que Gedeón hizo fue ir y derribar los altares que estaban en su casa. Qué interesante. Dice, y Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Te ruego que me permitas, pidiendo las pruebas, ¿verdad? Pero luego Dios le pide entonces eso, que vaya a derribar esos altares. Estoy en el capítulo 6, pero aquí no puse en mis notas el texto donde él empieza a derribar el altar. Si me ayudan allí. 25. Sí, perdón, gracias. Y aquí empezamos con la primera tarea de Gedeón, de las más difíciles. Ahora que Dios me ha llamado, que Dios está conmigo, una de las primeras cosas que él hace es ir y derribar ese altar de Baal que está en la casa de su papá, y el altar de la diosa Acera, que es una diosa pornográfica, ¿verdad? La diosa de la fertilidad. Y en este verso entonces empezamos a ver que esa misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto en la leña
de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que, como temía mucho a la casa de su padre y a los hijos de la ciudad, o a todos los hombres de la ciudad, para hacerlo de día lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él, y el novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e inquirieron, dijeron: Gedeón, hijo de Jonás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ciertamente ha cortado la acera que estaba a su lado. Pero Joás dijo a todos los que estaban con él: ¿contenderéis vosotros por Baal o lo libraréis? A cualquiera que contienda por él se le dará muerte antes de llegar a la mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, es decir, que Baal contienda contra él, porque ha derribado su altar. Una de las tareas más inspiradoras de Gedeón es derribar altares. Empezó con cambios evidentes en su propia casa. Empezó a hacer luz, ¿dónde? En su familia, en su propia casa. Yo recuerdo a los 16 años llegué a mi casa alegre porque les contaba que había conocido a Cristo y ahora iba a llegar temprano a dormir a las 9, porque antes llegaba a las 3, 4 de la mañana. No se alegraron. Y ahí les conté que venía a estudiar a Guatemala. Me dijeron: es que los pastores se mueren de hambre. Y se burlaban de mí, mi propia familia, diciéndome: tenemos un pastorcito en la familia. A veces nuestros problemas empiezan en casa. Cuando tú te levantas y dices: ahora haré cambios para honrar al Señor. Y lo primero que hace Gedeón es derribar ese altar de Baal que está en su casa y la imagen de acera. Eso requiere de valor, eso requiere de acciones puntuales y concretas. Debemos preguntarnos: ¿qué altares tendremos que derribar? Y eso lo dejo para al final, para responder esta pregunta. Otra tarea importante está en el capítulo 7, donde ya conocemos la historia y vemos entonces desde el verso 1 hasta el verso 3. Entonces se levantó temprano Jerobbaal, así le llaman ahora, ya no es Gedeón, Jerobbaal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los de Madián en tus manos. Será aquel que se vuelva, para que se vuelva orgulloso, diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que se regrese para el monte de Galaad. Y 22,000 personas regresaron, quedaron 10,000, y luego de los 10,000 en la historia quedan solo 300. Segunda tarea, ¿cuál es? Ir a la batalla no con 22,000 ni con 10,000. ¿Con cuántos? Con 300 guerreros valientes. ¿Para qué? Para que el Señor se glorificase. Entonces empezó a dar esos pasos, a despedir a los que tengan miedo. ¿Saben? Hay un momento donde yo creo que en el nombre del Señor hay que despedir a los que tengan miedo. Porque esos que tienen miedo son los que nos paralizan.
No se puede, soy pobre, es que vivo lejos, es que soy el menor, es que así. Mire, hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Y usted dice, ¿y cómo eso de reprenderlos? Jesús reprendió a Pedro cuando, ay no, Jesús, que no te acontezca esto, que no sé qué, que mira, que la vida, que los sueños, que no, apártate de mí, Satanás. Apártame, porque solo piensas en las cosas de los hombres. Entonces, esta victoria glorifica al Señor con 300 hombres valientes. Tú puedes ser uno de los 300. Dos tareas grandes, hermanos: derribar el altar de Baal en su casa, la imagen de Acera, y ganar una batalla con 300 hombres que ni pelearon, ni se menciona que llevaban armas. Lo que llevaban eran unos cántaros y trompetas, y Dios asustó al enemigo y entre ellos se mataron. No hubo que pelear, porque es el Señor el que pelea con nosotros. Dos tareas. Quiero decirte esta mañana, y tomo agua para eso. ¿Me puedes abrir esto, por favor? Hermanos, ¿ustedes creen esto que pasó? Quiero decirte que Dios está contigo, y es una garantía de que en Él sos un vencedor. Quiero decirte esta mañana en el nombre del Señor que tienes algo más que hacer, algo más que soplar trigo. Dios te llama a hacer algo por tu familia. Dios te llama a hacer algo por la nación. Dios te llama a hacer algo por la iglesia. Y tienes que estar en los negocios de tu Padre. No importa qué profesión tengas. ¿Sos un médico? ¿Sirves a la nación? ¿Sirves a tu familia? ¿Sirves a la iglesia? Hasta Yamatei ahorita está interesado, ya está visitando los hospitales, ¿verdad? ¿Sos un ingeniero? ¿Sos un campesino? Todo lo que tú hagas está bajo el señorío de Cristo, porque Él te manda a buscar su reino primero. Lo que seas, un abogado, sos un estudiante, trabajas en fetiche, haces vacaciones. Yo pensaba esta mañana en algunos ejemplos. Yo diría, qué bueno sería que un joven dijera: noviembre y diciembre es 2 meses para ir al campo de misión, y mi campo de misión va a ser fetiche. Voy a pedir un trabajo ahí de vacacionista, pero esos mis compañeros de trabajo van a conocer a Cristo, porque no estoy para la universidad, o no estoy solo para estudiar, solo estoy para hablar de Cristo. Donde estés, Dios te llama a eso. Pero pensando en tu familia, te pregunto: ¿sos un sacerdote en tu casa, varón, esforzado y valiente? ¿O solo estás soplando el trigo en el lagar? ¿Sos de esos que se levantan con valentía y les dice a los hijos: mijos, aunque no quieran, vamos a estar 5 minutos orando, leyendo la Biblia? Un sacerdote. ¿Sos una mujer que edifica tu casa? Me llama la atención aquí que hay una juez llamada Débora, valiente. Dios le da la victoria sobre los cananeos usando a Débora y a Jael. De hecho, es una de las intachables aquí en esta historia. No se dice que Débora falló, de Gedeón sí. Mujer esforzada y valiente. Edifica tu casa, no seas necia, no la destruyas. Ora por tus hijos, háblale a tus hijos, ejemplo para tus hijos, porque se puede levantar una generación que no conozca al Señor. Sea un ejemplo en la U, donde estés. Otra tarea concreta es derribar altares. Hay altares en casa, hay que derribarlos inmediatamente.
en obediencia al Señor. Miren, Gedeón no fue que se le antojó un día y dijo: ya estoy cansado de ver esos ídolos de mi papá. Dios lo llamó y le manda y le dice: derriba ese altar. Y ustedes dirán: ay, pero pastor, ¿y qué altares? Si ahora no hay baales ni tamales, ahora no hay aceras. Por lo menos hay 3 altares que hay que derribar: el altar del orgullo, el yo. Y ustedes dirán: ay, pero ¿y eso por qué? Bueno, en la misma historia de los 300 dice el Señor: ¿saben qué? Solo 300, porque si va la multitud van a creer que lo hicieron por sus propias fuerzas, con sus propias pistolas, dirían. El orgullo hay que derribarlo, porque el orgullo traerá ruina a tu casa. Cuando 2 cónyuges son orgullosos, miren, eso es un desastre. Por lo menos que haya un humilde, ya se balancea un poco la cosa, ¿verdad? Pero hay que derribar el altar del orgullo. Hay que derribar el altar de la apariencia, el culto a la apariencia. Esas son cosas actuales. ¿Sabe que estaba viendo un documental que el negocio del culto a la apariencia deja una ganancia de 800,000 millones al año? Todo lo que llame lipo, todo lo que va por ahí en esa línea de productos de belleza. Porque uno se preocupa, ¿verdad? Yo le digo al barbero ayer: ¿qué me hiciste? Me dejaste muy corto el pelo, ¿verdad? Lo estoy perdiendo y tú me lo terminaste de llevar, ¿verdad? La apariencia. Debemos invertir en aquellas cosas que tengan que ver con lo interno, con lo del corazón. Otro altar que hay que derribar es el amor al dinero. Pablo dice a los ricos, a los que tienen mucho dinero, diles que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en Dios, porque esas riquezas son pasajeras. Diles que sean generosos en buenas obras, porque eso sí vale. Mire, una vez que empieza uno a tener dinero, empieza a poner su confianza en eso. Y eso es ilusorio. Si hay algo vano, es el dinero. Aún con buenas intenciones: es que hay un plan de pensión, el banco quiebra, la aseguradora quiebra, se queda sin nada, usted se queda en la quiebra. Lo único seguro, después entonces de derribar el altar al amor al dinero, que es la raíz de todos los males, es el altar al Señor de la dependencia, al decirle: confío y espero en ti. ¿Hay altares? El altar del orgullo, el altar de la apariencia, el altar del amor al dinero. Quiero decirles entonces, hermanos, que Dios está con ustedes. No dude. Ustedes van a ganar esas batallas con seguridad. No por la capacidad de ustedes, no por lo que ustedes tengan en recursos, sino porque Él es el Dios todopoderoso y se va a glorificar en esos niños que vendrán para Cristo, en esos jóvenes, en esos policías, en esos vecinos que van a conocer a Cristo. Dios hará la obra allí. Él lo que quiere es que ustedes vayan adelante y dejen de estar diciendo: soy pobre, soy el menor. Es que yo no sé cuál es tu excusa. Piensa, ¿cuál es tu excusa? Es que no tengo tiempo. Es que esto, es que muy temprano, yo quiero estar en el grupo de alabanza, pero dicen que vienen a las 8:30. Es que esta iglesia Vida Plena es que madruga, a las 10 de la mañana empiezan el culto. ¡Qué madrugadores! Viaje usted a Miami y le dicen que tiene que estar a las 12 en el aeropuerto. Ahí está a las 2. Ahí no es que, ay, qué madrugada. No, está feliz ahí en el aeropuerto, 4 horas antes. Pero para las cosas de Dios, eso a las 10 es que es de madrugada usted. Son cosas, les hablo así, hermanos, porque son cosas que nos pasan. Pero como dicen en el ejército, no hay excusa. No hay excusa.
Gástate tu vida. Dios está contigo, pero gástate tu vida con lo que vale la pena, con lo eterno, lo que vale la pena. Eso que trabajamos se va a quedar, los yernos van a disfrutar más que usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos papás dicen amén? Vamos a cantar, puestos de pie, que es en Dios. Vamos a orar y luego cantamos este canto. Dios, aquí estamos, Señor, viendo esta historia trágica de 300 años. Reposo, idolatría, liberación. Reposo, idolatría, liberación. Muchas veces somos como esa nación, rebeldes. Padre, se me queda 6:10. No oyeron mi voz, y oro para que vida plena oiga tu voz y sea obediente. Oro por estos jovencitos, jovencitas, los adultos, los papás, para que decidan en el Señor levantar una generación que te conozca y te sirva. Una generación que derribe altares, el altar del orgullo, la idolatría al dinero, el altar de la apariencia. Una generación que te glorifique con su vida. Cantábamos, Señor, te seguiremos sin volver atrás, pero que cuando nos vean como discípulos de Cristo digan, ellos piensan como Cristo, caminan como Cristo, actúan como Cristo. Y por eso hoy como iglesia afirmamos que en ti es que vamos a hacer proezas. Cantemos.